Hola, mi nombre es Angeli Mora, soy estudiante de quinto año de Administración, mención Gerencia de Empresas en la Universidad Católica del Táchira. Hoy les quería comentar un poco acerca de materia tributaria, específicamente de qué. Vamos a hablar de las excepciones y exoneraciones en materia tributaria venezolana. Específicamente vamos a hablar del contexto país Venezuela. Cabe destacar que depende de cada país, estas excepciones o exoneraciones serán muy diferentes. En todos va a variar, depende de la legislación tributaria que ellos tengan. Ahora bien, teniendo esto claro, vamos a saber de dónde nace este derecho tributario. Este específicamente es una rama del derecho público, que es el que estudia las normas a través de las cuales el Estado va a ejercer ese poder tributario, con el fin de obtener de los particulares, o sea, usted señor ciudadano, los ingresos para sufragar el gasto público. Esto obviamente en aras del bien común. Pero tengamos en cuenta que estos mal llamados ingresos se denominarán tributos. Y el ente encargado de recaudar estos tributos es el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Como todos lo conocemos, SENIAT. Las leyes que regulan estos tributos están contenidas en el Código Orgánico Tributario. Si vamos a hablar de lo que son excepciones y exoneraciones, nos dirigimos al capítulo 9. Específicamente en el artículo 73 nos van a definir ambos conceptos. Primero, ¿qué es una excepción? Es la dispensa total o parcial del pago de la obligación de un tributo por ley. Cuando hablamos de total sería todo el pago del tributo y parcial es solo una parte del mismo. Ahora, ¿qué es una exoneración? También es la dispensa total o parcial del pago de la obligación de un tributo. Aquí encontramos nuestro primer fin común, pero si seguimos leyendo vamos a conseguir la primera y más importante diferencia entre ellos. Esta es concedida por el Poder Ejecutivo. ¿Quién es el Poder Ejecutivo? El Presidente de la República, además de algunos entes adscritos al SENIAT. Esto solamente en casos autorizados por la ley. Ahora si seguimos leyendo, vamos a encontrarnos con que en el artículo 75 nos hablan de una periodicidad. Quiere decir que las exoneraciones solamente tendrán vigencia de un tiempo determinado, a diferencia de las excepciones. Estas son aplicables hasta la derogación o modificación en la ley. Así que encontramos nuestra segunda diferencia, la periodicidad que tienen ambas. Porque las exoneraciones tienen una vigencia máxima de 5 años, pero cabe destacar que el Ejecutivo Nacional, si así lo desea, puede extender este plazo luego de que se haya cumplido el mismo. Estas tienen el fin de beneficiar a áreas, sectores, conceptos que el Estado haya determinado que requieren de este beneficio, justamente por asuntos de política fiscal. Luego, si nos ponemos a analizar lo que ya hemos estudiado, nos damos cuenta de que existe una tercera diferencia, que las excepciones están contenidas en la ley y su respectivo reglamento, pero las exoneraciones van a estar contenidas dentro de los llamados decretos ley que dicta el Ejecutivo Nacional, esto a través de gacetas oficiales. Pero como toda regla siempre tiene su excepción, las exoneraciones no se salvan de esta, porque justamente son las entidades sin fines de lucro a las que se les puede aplicar exoneraciones en tiempo indefinido. Para ejemplificar un poco toda la teoría que hemos visto, vamos a hacerlo con los 4 principales impuestos dentro del territorio nacional, que cuáles son el IVA, el ISRL, el IGTF y el IGP. ¿Qué significa cada uno? Empecemos con el IVA, el impuesto al valor agregado. Este es el que estipula el impuesto a pagar sobre las importaciones y las comercializaciones de bienes y servicios dentro del territorio nacional. Pero vamos a verlo específicamente. ¿Cuáles serían las excepciones dentro de este impuesto? Lo más común y la que todos conocemos, con la que mejor nos familiarizamos, es que hay ciertos tipos de productos dentro de la cesta básica que no se le cancela IVA. Por ejemplo, ¿cuáles podemos mencionar? Arroz, azúcar, pan, huevos. Cualquiera de esta lista pueden ser artículos que no se les va a cancelar IVA. Otra que me pareció bastante interesante resaltar es que la importación de billetes y monedas ejecutadas por el Banco Central de Venezuela no están sujetas a este impuesto. ¿Qué quiere decir? Que ellas no van a pagar impuesto al valor agregado. Interesante, ¿cierto? Ahora, todas estas excepciones las puedes conseguir en el artículo número 17 de la Ley del IVA. Pero vamos a ejemplificar qué sería entonces una exoneración. La última que se tiene es el decreto dado por el Ejecutivo Nacional del 26 de diciembre del 2019. Este ya es una prórroga desde julio del 2018. Este dice que exonera del pago del IVA a todas las importaciones de los bienes muebles corporales, si es definitivo, así sean nuevos o usados, hasta el 30 de junio del 2020. Si analizamos un poco este decreto,
específicamente nos dicen que es una exoneración dentro del decreto, fue publicada en Gaceta Oficial, tiene un tiempo determinado y fue una prórroga de algo que ya se había dado antes. Entonces, todas estas características nos hacen decir que esta es una exoneración. En cambio, las excepciones, como ya lo dijimos, están en la ley y a menos que sean modificadas o derogadas, ahí van a seguir. Si desean consultar más a fondo este decreto, este es el número 4080, publicado en Gaceta Oficial número 6497. Podemos seguir ahora con el ISRL, que es el impuesto sobre la renta. Podemos conseguir sus excepciones en el artículo 14 de su ley. Por ejemplo, una de ellas, ¿cuáles serían? Que están exentos de pagarle impuesto sobre la renta a todos los ingresos que tenga por intereses de depósitos a largo plazo. Otros son los que tengan dentro de cajas de ahorro. También puede ser empresas dedicadas a explotación de hidrocarburos. Otros son los ingresos que tengan estudiantes becados para su manutención. También los diplomáticos extranjeros que estén dentro del país y reciban remuneraciones por parte de sus gobiernos no les deben cancelar impuesto sobre la renta. Cabe destacar que a esto, aunque sí se le declara, no se le paga impuesto sobre la renta. Ahora veamos un ejemplo de exoneración. La última publicada fue el decreto número 4171, que esto solamente busca proteger el impacto del COVID-19 en el bolsillo del venezolano. ¿Qué es lo que nos explica? Que exonera del pago del ISRL a aquellas personas que han tenido ingresos menores a 3 salarios mínimos vigentes hasta el 31 de diciembre del 2019. Si usted ya canceló este impuesto, esto le quedará como crédito fiscal para los periodos siguientes del pago del impuesto sobre la renta. Vamos a seguir con el impuesto a las grandes transacciones financieras. Este es el que grava los depósitos y los retiros de los sujetos pasivos especiales. ¿Quiénes son los sujetos pasivos especiales? Son aquellas personas o entidades que hayan sido calificadas por el CENIAL como contribuyentes especiales. Las excepciones a este impuesto las puedes conseguir en el artículo 8 de esta ley. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Primero, el primer endoso que tenga cualquier cheque o cualquier instrumento negociable. A ese no se le cancela el IGTF. Otro es las transferencias que se puedan hacer entre cuentas del mismo titular. Si tiene más de un titular, ya no aplica. Otros pueden ser los retiros que se den en la Cámara de Compensación Bancaria. Estos tampoco se les pagará IGTF. Cabe destacar que el IGTF es del 2% por cada transacción financiera que se haga. Ahora vamos con las exoneraciones. Esta ley como tal no tiene exoneraciones, pero dentro de las facultades del Ejecutivo Nacional está decretar el aumento de la alícuota de este tributo. Actualmente, como ya les comenté, es del 2%. Esto se dio el 19 de noviembre según la Gaceta Oficial número 41.520. Entonces, ya teniendo esto claro, vámonos con el último tributo que les comenté, que es el IGP. Este es el impuesto a los grandes patrimonios. Este impuesto va a gravar el patrimonio neto de los sujetos pasivos especiales, solo si exceden cierta cantidad de unidades tributarias. Esta cantidad son 150 millones de unidades tributarias. Al superar este monto, deben pagar este impuesto. Entonces, vamos con las excepciones y las exoneraciones del mismo. Ciertas excepciones pueden ser: si eres particular, la vivienda que hayas registrado como principal, esa no va a pagar impuesto a los grandes patrimonios si, solo si, no exceden las 64 millones de unidades tributarias. Otro puede ser todo lo que se considera hogar doméstico, a excepción de lo que son joyas, obras de arte y antigüedades. Ahora, hay entes que no van a pagar lo que es el impuesto a los grandes patrimonios. Un ejemplo de estos entes son la República y entes políticos y el Banco Central de Venezuela. Estas son ciertas excepciones que vas a conseguir dentro del artículo número 13 de esta ley. Ahora, si vamos a evaluar las exoneraciones que tiene la ley, como es una ley relativamente nueva hasta el momento, la fecha de hoy, 15 de abril del 2020, no tiene exoneraciones. Así que, vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos la parte teórica de qué son excepciones y exoneraciones, tanto las semejanzas como las diferencias entre ellas dos, y una ejemplificación por los 4 impuestos más grandes que se dan en el país. Para concluir, podemos decir que el único fin común que tienen estas dos es la liberación, total o parcial, de la obligación tributaria sobre algún impuesto. Y esto es dado por la ley o por el Ejecutivo Nacional. ¿Qué es la principal diferencia que vimos?
Como ya lo notamos, en cada uno de los impuestos estas exenciones y exoneraciones serán diferentes porque van a buscar beneficiar a diferentes sectores y a diferentes personas, depende de la naturaleza del impuesto. Por tal motivo, estas son cambiantes. Quiere decir que con el tiempo van a ir saliendo nuevas exoneraciones que van a beneficiar a diferentes sujetos y van a poder derogar o modificar excepciones dentro de la ley. Bueno, hasta ahora este fue un resumen, espero haya quedado bastante claro lo que son las excepciones y las exoneraciones dentro de materia tributaria venezolana. Muchísimas gracias por su atención. Como ya les comenté, mi nombre es Angeli Mora, este video es dirigido específicamente para la materia de tributación 2 y espero haya sido un contenido de su agrado. Adiós.